Solo de la... Hola, muy buenas noches. Estamos en vivo en Facebook, el programa Resurgir, podcast, y con nuestro amigo y vecino Rubén Andonaegui, famosísimo torero, aquí también cronista, viene aquí a platicarnos sobre la historia del pueblo de San Pedro Jalostoc. Bienvenido, señor Rubén Andonaegui, aquí a su casa. Gracias por venir, gracias por estar aquí y platicarnos un poco de la historia de San Pedro Jalostoc. No, pues muchas gracias por la invitación, porque para mí es muy importante difundir la historia de mi pueblo. Problemas técnicos, pero aquí andamos. Siga, señor Rubén. Sí, le digo que es importante difundir la historia del pueblo de San Pedro Jalisco para que nos sientamos orgullosos de él, de lo que somos, porque sí tenemos un pasado histórico, pues, que debemos conocer todos para sentirnos orgullosos de nuestro pueblo, porque ¿cómo vamos a defender lo que desconocemos? ¿O cómo nos vamos a sentir orgullosos de un pueblo al que no conocemos ni siquiera su origen, ni su topónimo, ni lo que significa, ni lo que es? Xalostok, en náhuatl, nos pronuncia su nombre. Entonces, hablar de un pueblo del preclásico, tenemos unas profundas raíces prehispánicas. Estamos desde la época formativa de cuando, antes de que sean las tribus, primero son bandas de hombres y mujeres que se juntan para protegerse mutuamente de los peligros que en un momento dado desempeñan otras tribus, o sea, otras bandas de gentes que se juntan pues son recolectores, cazadores, pero cuando llegan aquí a la cuenca, es realmente un lugar que siempre hay de comer, porque hay aves migratorias, porque hay aves lacustres locales, hay pesca, hay todo, y aparte está la Sierra de Guadalupe, que había venados, había algo inimaginable ahora, ¿no? Sí. Era un lugar propicio para vivir, pues como ellos sabían, ¿no? A plenitud, porque no tenían ningún problema ni nada. En los primeros tiempos, cuando ellos llegan aquí, usan las casas de bajareque, de varas con lodo, de forma circular, como las africanas algunas, pero no realmente una choza como conocemos ahora, ¿no? Sino que eran, por así decirlo, un poco subterráneas o a nivel más abajo del nivel del piso, porque hacían un hoyo, por así decir, circular o semicuadrado, porque no había unas medidas reales, ¿no? Algo que hacíamos, un hoyo de unos 70 y todavía no se metía. Claro, dejábamos un lugar donde pudiéramos centralizar, pero al momento que poníamos tierra para que no nos pudieran centralizar el agua, bueno, no se pudiera meter el agua, y el techo ponían un palo o dos, y ya le ponían ahí pasto, ramas, lodo y hierba hasta otra vuelta para protegerse de la lluvia. Entonces cuando llovía, pues ahí se metían, ponían su fogata, ya conocían el fuego, y eran las primeras casas de asentamiento del clásico cuando las bandas se empiezan a juntar. Precisamente en Suapilco se encuentran los granos del teocitle, de la tesora del maíz. O sea que somos unos pueblos muy antiguos y que estamos relacionados entre sí por el comercio que había entre las diferentes bandas antes de que fueran tribus, porque pues ya son tribus, ya se empiezan a organizar mejor, ya hay una cabeza que dirige al grupo, que son entre todos familiares, son gente que se une para protegerse y para ayudarse.
O sea, Eso, voy entendiendo eso que da, primero fuimos bandas, después fuimos tribus y seguimos. se sigue evolucionando, porque ya cuando se es tribu, ya empiezan a hacer sus casas de diferente manera. Y cuando viene el impacto fuerte aquí en Mesoamérica es cuando llegan los olmecas. Cuando llegan los olmecas, ellos traen realmente la civilización a Mesoamérica, es la cultura madre. Ellos llegan a Chacalcingo, bueno, Puebla, Chacalcingo, Morelos, y llegan ahí a Tlatilco, llegan a Copilco, llegan a Tlapacoya, llegan donde reciben el impacto de los olmecas fuerte. Y de ahí, por ejemplo, sí hablamos de Zoapilco, porque con Jalostoc son más o menos de la época del preclásico. Y en cuanto a las figurillas de cerámica que se han encontrado, de las aves lacustres de los que se alimentaban, son muy similares a los de Zoapilco, pero allá es la fase playa de Chalco. Estamos hablando de Chalco. Aquí nosotros somos la fase 1 junto con Zacatenco, con Ticomán. Somos nosotros desde el preclásico, pero nosotros somos en la época formativa, porque como San Luis Atotó, Lomas de Becerra, Papalotla y otras aldeas, ¿no? Que reciben el influjo de los olmecas. Nosotros, como un vestigio de que realmente recibimos esa información o ese impacto, se ve en el topónimo de Jalostoc, el jaguar. Entonces no es una serpiente. No, pero en este caso es el jaguar que traen los olmecas, que es la tierra. Okay. Cuando vienen los olmecas, traen el jaguar, como es el topónimo de ellos. Es algo de ellos, es propio de ellos. Pero cuando vienen aquí, por ejemplo, el Tlatilco, tienen la serpiente celeste, una serpiente que personifica el agua que cae de la lluvia. Cuando ellos, los de aquí de Jalostoc, cuando lo combinan, la serpiente del Tlatilco, del agua que cae de la lluvia, con el jaguar, que es la tierra, funciona y es cuando nace un ofidio jaguar, un dragón ofidio jaguar, que da por resultado lo que conocemos como Jalostoc, como la cueva de arena, que ya está en la ideografía bien pintada en un cerro con los puntos de la arena, porque ellos traen la pintura ideográfica en los olmecas, la forma de escribir. Entonces, cuando ellos plasman eso, ya queda Jalostoc como es, la cueva de arena. Eso es lo que significa a grandes rasgos el influjo de los olmecas aquí. Porque, por ejemplo, cuando ellos fusionan eso, es como si dijéramos que la tierra necesita ser fecundada por el agua celeste, la lluvia, para que llegue un resultado. En este caso es el maíz, como la base de la alimentación. Entonces, en la mujer es el semen para dar producto a un niño. Es por eso que se fusiona la madre como la tierra y la lluvia, la fecunda, para que dé esa flora, esa fauna que es lo que en ese tiempo adoran los olmecas. Los olmecas vienen con la vegetación, con la naturaleza. Ellos no son violentos, ellos traen el cero, traen la palanca, traen la escritura de las barras y los puntos, traen el cero, traen la cuenta larga y la cuenta corta. La cuenta larga es de todo el tiempo que ellos tienen en la antigüedad, que pueden ser 5.000, 20.000 años hacia acá, y la cuenta corta es el tiempo que van viviendo y que tienen. Todo eso ellos con el florecimiento de los pueblos teocráticos, porque para eso ya empieza una vislumbración religiosa. Ya los entierros ya son con un pensamiento religioso
espiritual, ya una cosa que traen los olmecas, ya no es enterrarlo, ya le dan otro significado. Ya trae su, pocas palabras, trae su religión de los olmecas. Pues todo eso influye, porque aquí también tienen sus creencias, tienen sus dioses, ¿no? Sí, sí. Que son los... Pues cada pueblo tiene sus dioses a su conveniencia y a lo que ellos quieren. Pero normalmente el dios más viejo de aquí de Mesoamérica es Boeteo, el dios de la lluvia, del fuego, y yo creo que por un rayo que cayó y que ellos vieron que quemaba y que la carne se ablandaba y que al mismo tiempo a esa nube ellos la veían como algo vivo, porque había que alimentarla. Si les das de leña y alimentarla, pues ahí va a estar siempre. Si no, se va a morir, no tiene que comer. Entonces ellos lo veían como una divinidad que cayó del cielo. Entonces yo digo que ese es el Dios más antiguo que existe para todos, como fue Tlago, como fue Huitzilopochtli, pero todo fue con una evolución. Al principio ellos, por ejemplo, de esta época, el Pretácico, pues ellos hacen molcajetes, ya hay tejolotes, ya hay cajetes, hay ollas, pero legajos, porque imitan a la naturaleza. Empiezan a hacer cosas así, ¿no? Ya hay una culturalización. Ya empiezan a ponerle cimientos a sus casas, que empiezan en Copilco, porque ahí hacen la primera pirámide, el primer laboratorio circulatorio con bases. Entonces ya empieza una cultura diferente. Por eso ya se mueve diferente las cosas, porque muchas cosas que la gente de aquí ignoraba lo aprendieron. No fue ni en un año ni en dos. No. Tardaron un tiempo en ir asimilando las formas de pesca, las formas de cómo se tallaba la piedra, cómo hacían esto. Pero como le digo, de todas formas, ellos se comunicaban. Había un intercambio comercial entre todas las tribus y ellos al mismo tiempo que había esta conexión, pues trataban por buscar productos que no se daban en la localidad. Si yo aquí no tengo algo, lo tengo que ir a buscar al lugar que haya o conseguirlo. Entonces eso hacía que fueran a tal lado y que llevaran productos de aquí para allá y trajeran de allá hacia acá, porque sí, por ejemplo, yo he encontrado aquí en Jalisco conchas marinas que no corresponden a de la laguna, vienen del mar. O sea que si hay un comercio, o sea, hay gente que va y trae, porque ¿de dónde salen esas conchas? Sí. Cosas que ellos sí traían, sí llevaban, porque había un comercio. Realmente había un comercio. La gente, imagínate, en un gran lago, que de Xochimilco a Zumpango, de Zumpango a Texcoco, de Texcoco a Catepec, y de Catepec hasta Charco. Algo grande, cuando se juntaban los 5 lagos, era realmente un mar interno, ¿no? Porque estaba grande, se circulaba y iban para todos lados, y había mucha abundancia. Por eso es que cuando vienen las tribus, cuando viajan los aquí, todos los demás que vienen, inclusive Xolo, tiene que pasar por aquí, en Jolco, Jalisco, para ir a Tenayuca, porque ya todo está súper poblado. Un lugar que yo ahorita lo comparo al paraíso, porque esa laguna siempre daba que comer y siempre había que hacer. Toda la gente de ello vivía, ¿no? De ahí vivían. Era su subsistencia. Aparte de el maíz, todo. Pues ya, bueno, en este caso sí ya pescaban, ya cazaban, combinaban. Sí, claro. Y había gente que se dedicaba ya a oficios. Sí. ¿No? Ya empezaba a ver quién hacía el alfarero, que es de los oficios más antiguos. Sí. Quien ya empezaba a hacer cosas para cambiar, para intercambiar por mercancía. Bueno, yo voy a hacer unos cactus, se lo voy a cambiar por, no sé, por maíz, algo. Okay. Ya empezaba a utilizar su ingenio para hacer eso. Que de hecho sí teníamos un contacto
pues con todas las tribus que venían aquí, porque, pues acordándonos de que con la evolución del tiempo, aquí fue la laguna de Tenochtitlan, pero por la laguna siempre estuvimos ubicados, pues en un lugar realmente excepcional, ¿no? Porque teníamos la Sierra de Guadalupe, teníamos tierras de siembra y teníamos la laguna para cazar, pescar, no nomás nosotros, todo, ¿no? Todos los ribereños que vivíamos en las orillas de la laguna. Por lo que yo digo que vamos a dar la ubicación del pueblo de San Pedro Jalistón. Por lo que estamos ubicados al sureste del municipio de San Cristóbal de Catepec, en el estado de México, San Cristóbal de Catepec. El pueblo colinda al noreste con el pueblo de Santa Clara Cotitla, al sureste con la delegación hoy alcaldía de la Gustavo A. Madero, al este con la quinta zona, al oeste con la ciudad de Tlalnepantla, al norte con la Sierra de Guadalupe y que San Andrés que pertenecen al pueblo de San Pedro, en el paraje de Coanalco, y lindamos, como ya dije anteriormente, con la Sierra de Guadalupe. Y podemos decir que San Pedro Jalistón, que es un pueblo del municipio de la ciudad de San Cristóbal de Catepec de Morelos, del Estado de México, con una situación geográfica que nos encontramos a los 19 grados 32 minutos 24 segundos de latitud norte y a los 19 grados 04 minutos 36 segundos del meridiano de Greenwich, con ligera oscilación térmica. Estamos en la carretera México-Laredo, hoy vía Morelos, en el kilómetro 12, con un clima templado seco, con pequeña oscilación térmica, con una altitud media sobre el nivel de mar de 2.185 metros sobre el nivel del mismo. La precipitación pluvial anual es de 500 a 600 milímetros en los meses de julio a agosto. La precipitación pluvial entre los meses de julio a agosto es entre los 110 y los 120 milímetros. Lo mismo es en febrero con menos de 5 milímetros. La temperatura media anual es de 13.8 grados centígrados y una intermedia de 30 grados centígrados en los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio. Tiene cambios variables de temperatura, siendo la mínima en invierno de 7 grados centígrados. Y sí, déjeme, le pongo una cosa, y sí, o sea, todo lo que ha dicho, pues ya sabemos cuándo son las temporadas de calor, cuáles son las temporadas de frío, cuándo es la temporada de lluvia aquí en San Pedro, que es cuando hacen la fiesta grande, que si vienen las lluvias, pero así no nos para aquí nadie sobre las tradiciones del pueblo, ni nada, o sea, ni las lluvias mismas nos detienen, ¿no? Sí. Y cómo usted sabe tanto, hay un poquito de pausa, ¿cómo usted sabe tanto de la historia de Jalostón? ¿O por qué le gusta? Bueno, en primer lugar, que esto en particular es pues, porque soy originario del pueblo de San Pedro Jalostón, quiero a mi pueblo. Muy bien. Porque la historia de México es extensa. Muy extensa. Y como hablamos desde la prehistoria, del preclásico, del clásico, del posclásico, y tenemos a Teotihuacán, y tenemos a Chichén Itzá, o sea, es grande la cultura de México. Como historia, todo México es importante, desde el norte hasta el sur, ¿no? Todo es importante, toda la historia, todos los pueblos. Pero en este caso estamos hablando de Jalistón, que es mi pueblo, que me da identidad, que me da razón, que lo es todo para mí. Porque realmente Jalistón es el territorio, es mi identidad, es mi topónimo, es mi patria chica, de la que yo me siento orgulloso. Porque precisamente me siento orgulloso por conocer un poquito de su historia
de mi pueblo a través de los siglos, porque precisamente venimos del 200 al 800 antes de nuestra era, antes de Cristo, cuando ya es Xalostó, que primero fue San Pedro Jolco. Bueno, ya cuando llegan los españoles, pero primero es Jolco Xalostó, y cuando viene los chichimecas de Xolotl, cuando pasan aquí, Xalostó, ellos dicen Jolco Xalostó. Entonces sí somos un pueblo antiguo. Que hemos estado a través de la historia con los bailarines bajo sometimientos de los tepanecas, de los de Xolotl, de Tlatelolco, porque al último fuimos Tlatelolcas, ¿no? Pero de los mexicas, o sea, hemos estado aquí a pesar de todos los siglos, todo lo que nos ha pasado, persistimos, estamos aquí. Seguimos aquí. Porque después de la caída de la gran Tenochtitlan, en la batalla del templo cuando agarran a Cuauhtémoc, cuando tienen a Cuauhtémoc, nosotros peleamos, somos Tlatelolcas. Quiero que sepan que Xalostó, ya en tiempos antes de la Nueva España, pertenecemos al Señor de Tlatelolco. Somos Tlatelolcas. Somos Tlatelolcas, Semanagua. Somos Tlatelolcas, nosotros somos Tlatelolcas. Y hay documentos que así lo indican. Eso no es algo que se esté inventando, es algo que sí es cierto. Es como Huatitla, también fue Tlatelolca, pero al final de cuentas ellos son mexicas, porque de la peregrinación de los mexicas ellos vienen, ellos no tienen esa antigüedad aquí. Nosotros sí estamos un pueblo con profundas raíces históricas, de lo que yo por eso nací. Entonces, por eso se dedicó a buscar la historia. Pues como curiosidad, porque cuando tú estás viendo la historia de México, pues te encuentras con la historia de ex pueblo de Charco. Y empiezas a ver ahí que no, pusieron su iglesia y todo. Y dije, ¿cuándo pusieron mi iglesia en mi pueblo? Te empiezas a hacer preguntas, ¿no? ¿Qué pasó? Y como estoy bien ignorante, pues necesito consultar. Que esto no se da de un día para otro. No, realmente llevan sucesos. Es tiempo, de eso ya tiene tiempo que me despierta esa inquietud y empiezo a investigar y empiezo a estudiar y empiezo a dedicarle mucho tiempo para poder tener una idea más o menos de lo que concluye, de lo que es. Porque son diferentes etapas de Xalostó, como ahorita estamos hablando de la prehispánica. Cuando es Xalostó, no San Pedro, es Xalostó nada más. Y quiero aclarar eso, porque pues vamos a empezar de Xalostó. Ya habrá segunda parte que hablaremos de cuándo se inicia, que es San Pedro Xalostó, cuándo se le da el nombre de San Pedro. Entonces, por eso vamos a empezar con el topónimo de Xalostó, y por eso aquí el señor Rubén nos está explicando desde cómo se formó Xalostó, de quién viene atrás de Xalostó. Pues somos tribus. O sea, al principio siempre se ha hecho la conjetura de dónde venimos. Exacto. Bueno, pues es bien difícil decir de dónde, pero como cuando se habla, lo que ahorita mencioné de Soapilco, donde encuentran los granos del Teocinqui, del antecesor del maíz, estamos hablando de una época pues bien lejana. Bueno, estamos hablando, digamos, de 5,000 años atrás, cuando andamos vagando a las orillas del lago, andamos recolectando y cazando, todavía no sembramos. Hasta que llega el maíz, cuando el Teocinqui se va mejorando y los granos ya mejoran, y ya es una mazorca, dice que no se sabe cuándo el maíz depende del hombre o el hombre depende del maíz. Es una de las, bueno, aquí en América el maíz se necesita de la ayuda del hombre para hacerse otra vuelta también. Esto sembrarla, claro. echarle un montón, cultivarla. Pero esa es una creación del hombre de la evolución de aquí de Venezuela. Que claro, viene desde muy grandes, de Tehuacán, de todo eso se han encontrado
vestigios de Helsinki. No necesariamente propio de aquí. Sí. Pero fue evolucionando esa planta con otras plantas, ¿no? Sí, claro. Pero conforme se van asentando, pues aquí se van quedando, hasta que cuando forman bandas, porque primero pues andan dos o tres, Sí. y cuando se juntan es cuando necesitan algo, protegerse de alguien, y después ya se van a acercar de aquí por su lado, pero después se empiezan a juntar otra vuelta porque se protegen. Es cuando se empieza yo me imagino, a integrarse los squinkles, el cholo squinkle, todos esos animalitos, el chichi, porque el chichi, o sea, es un perrito chaparrito que ya no hay, se lo acabaron de tan sabroso que era. ¿Se lo comían? Los españoles se lo acabaron. Órale, yo no Porque sabía. hay el squinkle, el cholo squinkle, el xochicoyo, y el chichi, son 5 los razas de perros mexicanos. Ok. Son los perros mexicanos que se empiezan a juntar con ellos, que de hecho no son como los perros europeos, son diferentes. Pero se empiezan a formar lo que es un núcleo familiar, lo que ahora conocemos la familia, como está ahí un perro. Sí, claro. Y ahí está el espíritu. Pero entonces ya se juntan las familias, se van haciendo las fuerzas, se juntan la tribu y ya somos fuertes. Y todos viven en los cerros, porque son las partes altas. De ahí vemos cuando venga el enemigo, cuando pase algo, y bajamos a pelear, o huimos si vemos que no se hay puede. mucho peligro. Por eso es que aquí, por ejemplo, en San Pedro, Galustón, mucha gente no sabe, y el topónimo está personificado en el cerro. Ahorita la gente ya no se da cuenta dónde está el camino que baja de Adoquín hacia el panteón. Del lado del cerro, donde está una cantera a un lado, más para allá un poquito, que será 20 metros del tubo, hacia arriba del cerro, hay un pedazo de cueva todavía. Sí, yo lo alcanzaba a ver, pero no lo alcanzaba a ver. Ya quedó dentro de un terreno que vendieron cuando se debió de haber vendido ese terreno, porque es la insignia del pueblo. En todo el pueblo se la conoce, de la gente grande, como la Cueva Santa. La Cueva Santa. Entonces yo algunas veces, con esa inquietud, subí muchas veces, cuando tendría 16, 17, 18 años o más joven. Les decía yo, bueno, si esto es una Cueva Santa, y si aquí tenían el Santo Sepulcro, o si aquí hacían alguna cosa religiosa de la Santa Iglesia en ese tiempo, nomás usaban eso, pues debería de tener un camino, escalones, algo. Sí, algo significativo. No se veía nada, todo es puro cerro, nomás unas piedras que había adentro, un dibujo de una iglesia que había ahí, y copal que se veía que habían quemado mucho. Pero ya nada más tenía como 3 metros de profundidad en la cueva, y alargada, y se caía a los lados. Pero yo me imagino que hace 3000 años estaba más grande. Sí. Y como es una cueva arenosa, con el paso del tiempo, las lluvias, la caída del agua, se fue demorando, se fue cayendo. Y yo imagino que en esta cueva, cuando ellos le empiezan a decir charostó, o sea, la cueva arenosa, pues caía arena, entonces porque se metían ahí las mujeres y los niños, para que metieran su baño. Cuando fueron los primeros tiempos, cuando llegan, se acomodan. Ya después van viendo cómo ya van haciendo sus chozas, van acomodando. Sí. Que no es como ahorita nos conocemos un pueblo. No. Antes vivía uno aquí y su milpa. Su casa y su milpa. Todos vivían juntos de su milpa. O sea que el pueblo estaba diseminado. No estaba a la usanza como ahorita está. No lo usaban ellos. Sí, eso ya fue cuando llegan los españoles que hacen las repúblicas de indios. Porque hay 2 repúblicas. Cuando llegan los españoles, la república de los españoles y las repúblicas de indios. Que son 2 repúblicas independientes. Porque de este lado nomás somos puros indios. El gobernador de la República de Indios, sus regidores, sus topiles, sus policías, y su fiscal de la Santa Iglesia. Eso sí siempre. Siempre ha existido eso de... Bueno, ya cuando vienen los españoles, sí, fiscal de la Santa Iglesia. Y antes pues, no había en Santa Iglesia, nomás, pero era
Cuando vienen los países ya son repúblicas. Anteriormente no había eso. Los indígenas tenían un tlatoani que tiene la voz, Sí, un la voz del noble, mundo. que mandaba, el que decía, y ellos eran los nobles, los kibis, y todos los demás éramos los mazuanes que ayudábamos, trabajábamos. Y los que hacían la mano de obra casi casi. Como siempre, pues, los reyes, Sí, la claro. nobleza dirigía a los indígenas junto con los sacerdotes. Eso siempre ha sido a través de la historia. Y aquí no pudo ser la excepción. Sí, Es lo mismo, es lo mismo. sí, siempre yo me asomaba desde mi ventana y veía, yo sí me percataba del cerro y veía una cueva. Dije, pues si somos cueva de arena, ¿por qué no tener un símbolo específico para que nos tengan, ¿no? Ahí? Y hasta ahorita que me está diciendo que... Alguna vez, hace 3 años, anduvimos haciendo un recorrido en San Isidro, no, pero sí San Isidro, se llama de aquel lado de Tlalnepantla, es Tlalnepantla. Y luego venimos a Caracoles sobre la ofrenda del Día de Muertos. Yo fui como cronista a explicar, porque la gente de allá pusieron su altar, pero lo hacían todo como si fuera católico, o sea, como la religión católica, como lo conocemos ahorita. Ahorita mismo con la ofrenda de cempasúchil y todo. No, el cempasúchil siempre ha sido por ahí la flor del muerto, pero yo me refiero a que la explicación la dan como ahorita es la ofrenda. Y yo voy a dar la explicación de cómo era de la antigüedad. Entonces, en la plática, cuando estuvimos aquí en Caracoles, con los cantillos se llama la colonia. Con un cronista de ahí me dijo que él había dado la vuelta a todo el cerro, que no había visto ninguna cueva. Yo le dejé que hablara y al último me dice, sí hay una cueva, es la cueva que está, la que acabo de escribir, está a un lado de la cantera, como a 20 metros del camino que va de un tubo de agua. Y le digo, y ahí está la cueva, que en otro tiempo fue más grande, pero pues, ahorita ya está reducida, y se ha ido desmoronando, ya se ha ido desmoronando. Pero sí se ve que ahí había, bueno, se ve todavía que iba, cuando yo fui a ver, llegué a ver algunos lugares donde se ve que fueron a quemar copal, no antiguamente, recientemente alguien fue a quemar, porque se veía copal quemado en las paredes, o sea, ahumado, de que en diferentes tiempos se usó, en siglos, que iban a quemar copal para hacer ceremonias, no al diablo, ceremonias prehispánicas. Sí, claro. ¿No? O sea, bueno, que la religión sí, puede malinterpretar que ellos son dicen del que diablo. no, es una cosa que se ve que había rastros de que quemaban saumerio, pues, copal, y con lo que hacían sus ofrendas a Dios, porque recordando que las cuevas es la entrada al inframundo, ¿no? Sí. Entonces, ellos de alguna manera representaban eso. Pero yo sí estoy seguro de que el topónimo de Jalisco es la Cueva Santa. Y mi abuelita siempre dijo la Cueva Santa, pero como yo era pues, un niño, nunca se me ocurrió preguntarme, ¿por qué la buscas y para qué? Sí, claro. Pero como es un niño, pues no sabe. Ahora con el tiempo y lo poquito que sé de historia y todo eso, me pongo a ver y digo, no, sí, realmente es eso. Es esa la Cueva Santa, el topónimo de Jalisco. Porque de algún lado tomaron la idea. Porque sí. Ellos... No, pues nada más porque sí voy a tomar eso. Porque, por ejemplo, cuando vienen el personaje de los aztecas, cuando pasan por Naucalpan, es 4 casas, es lo que quiere decir. Nahu es 4, Cali casa, Naucalpan sobre las 4 casas. Ellos cuando ven 4 casas, ponen Naucalpan. Por ejemplo, Zompantli es un palmo, es un Zompantli. Pone su topónimo, es una barra con una calavera que está atravesada por las sienes. De un Zompantli, porque aquí en el Templo Mayor habían unas barras así con cabezas de más de 1000 cabezas de los cautivos de guerra que traían, ponían en el Zompantli. Entonces ellos lo que veían era como ponían ese nombre, como una particularidad del ser, o del lago, o de algo que ellos veían y ellos eso me ponían. Por eso aquí Carlos Torres, que tuvieron una cueva, y seguro estuvieron ahí. Sí, pues y lo vieron, ¿no? Al principio a lo mejor no sabían cómo describirla, pero con la llegada de los inventos, ¿dónde viven?
Pues allá donde está la cueva, o sea, les describen cómo pues es Jalostó, es la cueva de arena y les pintan cómo se hace el topónimo de Jalostó. Que hay una cosa bien importante. Sí. El topónimo de Jalostó que conocemos nosotros aquí no es de este pueblo. ¿No? No es de este pueblo. ¿Por qué? Es de San Cosme Jalostó. Porque personas anteriores del Consejo de Colaboración de no sé cuántos años, cuando buscaban la identidad del pueblo, y porque pues, realmente nadie se había preocupado por eso, sacaron el topónimo, porque alguien le dijo Jalostó, y buscaron, en la matrícula de los tributos viene Jalostó, pero es el que está en San Cosme. Y hay otro Jalostó que está en Morelos, y hay otro Jalostó que está en Guerrero. Ok. Pero este Jalostó, yo digo que sí tiene la influencia directa de los olmecas, de lo que acabo de decir. Yo he llegado a esa conclusión por los estudios que he hecho y por lo que he visto. Entonces, cuando ellos llegan a la pintura hidrográfica, el jaguar es la tierra, la serpiente celeste, que es el agua que cae de la lluvia del Atlántico, se fusiona con el tiempo. Ellos van viendo, van agarrando y van acomodando la forma de lo que se dice Jalostó. Y Jalostó sí es un cerro con una cueva, lo que dice, pero sí es cuando se empieza a usar las encinas del jaguar, las garras, las cejas flamígeras, todas esas cosas son cuando llegan ellos. Pero ya después no ponen el topónimo del jaguar, ya nomás ponen las garras, ponen cosas así de los olmecas, como un símbolo de ellos. Pero aquí sí quedó, yo digo, plasmado el jaguar, que es la tierra de los olmecas, pero aquí ya se fusiona, ya queda eso, que después da por resultado Oxomoco, el dios de la fertilidad y de la abundancia. Pero eso ya se nos tiene más recientes conocerán eso, porque también los colores del escudo tienen un significado. ¿Qué es el verde? El verde, el azul, el rojo y el negro de los puntos de la arena. Dice que los puntos de la arena es el norte, la entrada al inframundo que Okay. El rojo significa el ciclo lunar. ¿Sí? Todo eso tiene que ver inclusive con el ciclo menstrual de la mujer. El amarillo es la luz, es el sol, por así decirlo, es lo que ellos más o menos veían que representaba esos colores, ¿no? Y el verde pues es la naturaleza, ¿sí? Porque tiene unas ondulaciones que son piedras, ¿no? Son un pepe, que es de piedra, es casi de pura piedra el cerro, pero sí tiene sus características que lo hacen pues igual que los otros, porque por ejemplo el Jalostó de San Cosme es ese. El otro es igual porque es el idioma náhuatl. La cueva de arena se tiene que poner así. Por ejemplo, Tepetlastoc es la cueva de la sierra. Y ponen la cabeza de un jaguar de frente. Tepetlastoc es de frente del jaguar. Y está la serranía. Y es lo que quiere decir la cueva de la sierra. Pues estos son lo que los antiguos mexicanos describían o veían en sus pinturas ideográficas en cuanto a los nombres de los pueblos. Por ejemplo, Ecatepec, el cielo del viento, allá siempre hace viento. Entonces ellos, el viento lo ven como Dios, no se ve, pero se siente, el Dios de Eca. Entonces el Dios del viento ahí está, que está fuera. Porque ahí está la cueva de los tocotines, está oculta, donde está que está bailando con un sombrero cónico, y pero desde que se lo descubrió y todo, lo volvieron a tapar, y ahí está. Ahorita nomás conocemos la piedra que está ahí, que se llama los equinoccios, es una piedra que marca que
justamente los equinoccios, cuando son las lluvias, bueno, las Sí. estaciones. Y también se dice que tiene una V, como una V arriba de la piedra, y que cuando se ve, yo no sé cuándo se vea claro, porque pues hay mucha contaminación en Ecatepec y en todo el municipio y en todos lados. Ya, Aquí no se alcanza a ver, por ejemplo, Teotihuacán, porque dicen que de esa V que se ve arriba de la piedra, se ve la pirámide del Sol. Yo no lo he corroborado, porque cuando he estado ahí no se alcanza a ver porque pues, está mucha contaminación. Pero eso es lo que dice, que hemos subido ahí para ver esa piedra, porque es importante. Pero también es el Cerro del Viento, lo que ellos veían. Sí. Es como te digo, como que Jalostó, yo no lo acuerdo, Jalostó. Cuatitlan siempre se llamó Cuatitlan, cuando están en el río junto a las víboras. O sea que ahí se llamó Cuatitlan, siempre fue Cuatitlan. Aparentemente uno cree que esos nombres los pusieron apenas. Sí, tienen una historia. No, siempre se llamaron los parajes así. Sí, claro. Porque, por ejemplo, cuando vienen a venir aquí al pueblo, llega el agrimensor y dice en tal lado que si él en voz alta dice, aquí dice que es Cacalosuchiles, y los indios al unísono contestan que sí son los Cacalosuchiles. Ellos confirman, y van los indios de los pueblos de San Pedro, de Santa Clara, de Timpetlán, porque andan viendo las mujeres y quieren la referencia de los indios, que ellos son los que conocen sus tierras. Y cuando ellos dicen, aquí se llama fulano de tal, los indios dicen que sí se llama fulano de tal. Confirman. Sí, claro. Entonces son las medidas antiguas que los antiguos mexicanos, bueno, la gente que decía, aquí se llama así, y así se llama, y se sigue llamando. Por ejemplo, Cerro Gordo, le ponen el nombre más feo del mundo. Es el cerro de Iguatepec y Coapili, lo que en conjunto es Cerro Gordo, pero soy mejor Coapili. Sí, son dos cerritos juntos. Coapili, el hijo de la serpiente, y Iguatepec, o sea, pues el cerro de las hojas de maíz o el cerro del mezquite, algo así es lo que quiere decir. Pues, no recuerdo ahorita bien, pero parece que sí es eso, porque se habla de las hojas de maíz, pero... No, pero pues ya para mí ya tiene un significado la serpiente, los puntitos, ahora ya entiendo ahorita que me está explicando, yo creo que a los seguidores también, de lo que realmente significa el topónimo de Jalostop, ¿no? La cueva, porque pues yo también me preguntaba en mi ignorancia, pero ¿por qué cueva de arena? Y ahorita que usted me está explicando abiertamente de qué es o por qué la cueva está ahí, dije, pues, ¿por qué no hicimos nada? Para que fuera no se tallara la piedra, la serpiente y ponerla ahí y que fuera algo simbólico para nosotros. Pues más que nada, es precisamente, vuelvo a lo mismo, el desconocimiento de nuestra historia, de nuestras tradiciones, realmente de lo nuestro, que deberíamos de proteger y exaltar y ayudar. Ahí es para que estuviera todo bardeado casi como no, con una reja y que toda la gente estuviese, que en un momento dado alguien viene y que queremos, ¿por qué es que nos toca fuera la regla? Porque es por esto que está la cueva de arena. No está la historia. Y esto es por esto y esto. O sea, algo que a lo mejor para muchos sería, no, pues ¿Para qué? pero para muchos sí es bien importante. Oye, pues es que tiene ahí un cachito de boa, pero explica que esto y eso, con el tiempo se ha ido derrumbando, pero es la única que hay ahí y ese es Jalostó. Sí. Y está al abrigo de los cerros y todo como está, porque realmente sí es ese lugar. Sí, igual ahorita que me estoy explicando. Cuando vienen ellos, si se quedan en el lado más hacia allá, hacia Coatitla, los aires, el viento pega más fuerte porque hay un espacio entre los cerros. Si se meten más hacia Jalostó, los cerros protegen de los vientos, un poco, aunque sigue lloviendo, que sigue haciendo aire, les protegen los cerros. Además de eso, ellos vivían arriba de los cerros para protegerse de otras gentes, porque eran tiempos de
pues de que así era, ¿no? De que En un llegaban y momento llegaban valían. otros y a llevarse a las mujeres y todo lo que podían, y tomaban por asalto a la tribu, ¿no? Sí. O a la banda que se había juntado ya y se protegían, por eso pues ya cuando ya es tribu, pues ya están más organizados y ya tienen más respeto porque ya son más y ya se protegen más. Y ya empiezan las armas, porque ya hay la onda, ya hay el arco. Entonces, todo eso hace que, pues al mismo tiempo que progresen en cuanto a la caza y a la pesca, porque ya hacen redes, ya, o sea, ya hay una evolución. Sí, claro. Sí, ¿no? Ya cuando a la llegada de los españoles, somos un pueblo bien culto. Ellos destruyeron muchísimos Zamoshtis, los libros que había de medicina, de astrología, pues de muchísimas cosas, de artes y oficios. Sí. Tenían en Texcoco, allá era el Ateneo de aquí, porque allá estaban los Zamoshtis, las bibliotecas, donde estaba toda la historia de todos los pueblos ahí. Y cuando ellos llegan, entre los tlaxcaltecas y todos, cuando llegan, destruyen todo, rompen todo. O sea, una barbaridad. Sí, me imagino. Que ahorita yo, pues sí digo que es una barbaridad, pero en ese tiempo fue la guerra y eran los momentos. Y los tlaxcaltecas le echan la culpa a los españoles. Los españoles a los tlaxcaltecas. Y así viceversa, también la abuelita. También se lo avientan a los sacerdotes, a los frailes. Sí. Porque Fray Juan de Zumárraga dice que él quemó una pila de vocaciones al diablo. O sea, algo que no era cierto, ¿no? Sí. Entonces, cuando ellos llegan, se quedan maravillados, porque de nuestra ciudad destruyeron todo. Cuando oyes los relatos de Bernal Díaz del Castillo, que es muy elocuente en cuanto a lo que ve y describe, y ellos las descripciones, ¿no? Sí. Te das cuenta del mercado de Tlatelolco, bien organizados, con un sistema de pesos y medidas, con unos inspectores que andaban verificando que tienen las medidas, pesos exactos. Sí, no era cualquier cosa. Era una civilización nada más que muy contraria al pensamiento de ellos. O sea, muy diferentes, muy diferentes, muy diferentes. Pero cuando no llegaron ellos aquí, nosotros estuvimos pues bien, porque resolvíamos nuestros problemas entre nosotros. Entre nosotros siempre hubo guerras, muchas guerras por los territorios, por pagar tributos, inclusive las guerras floridas que hacían los aztecas, con los tlaxcaltecas para hacer prisioneros, para hacer sacrificios. Pero era un mundo. Además, no se podía tomar el alcohol libre, el opio. No se podía tomar el pulque, así como ahora que ya cualquiera era mayor de 60 años y nomás 2 jarros nada más, porque los señores grandes decían que era porque perdían el calor y que pudiera tener calor y cosa. Ahora entiendo por qué dicen que el pulque es la bebida de los dioses. No, además de eso, una planta maravillosa, el maguey, sí. Porque el maguey, por ejemplo, le sacan el aguamiel. Ajá. Del aguamiel salían el necuamiel, que era una miel. Ajá. Del aguamiel, claro, hacían el pulque, que esa era una cosa, y que le echaban unas raíces para que se pusiera más fuerte. No era el pulque que ahora se toman, le echaban unas raíces para que se pusiera más fuerte. Y conocían el mezcal, pero para comérselo como dulce. Sí conocían la bebida espirituosa como el alcohol, pero no lo tomaban. Era una cosa que ellos estaba prohibido. No era como ahorita ya, de que sí. No, ya después de cuando los españoles llegan y conquistan y todo, derrumban todo lo que, como estaba el orden establecido. Entonces los indígenas, después de haber destruido su mundo, su historia, todo, de ser esclavos
se embriagaban, hombres y mujeres, y vomitaban para seguir tomando, para olvidarse de su tragedia. No. Pero ellos nos indulcaron al alcoholismo a los españoles. Los españoles tenían prohibidísimo llegar a las repúblicas de indios, porque ellos iban a llegar a hacerles más mal que bien a los indígenas a meterse a la república de indios. Porque lo primero que hacía era poner una taberna y inculcar a todos a que tomaran para sacarles sus cosas, quitarles sus cosas. Gente mala, gente mala. Por eso las repúblicas de indios, cuando hacen sus elecciones, y ellos se dan cuenta cómo hacen sus elecciones los indios, los indígenas, ellos se quedan sorprendidos de con cuánto orden hacen su elección de gobernador de república. Cada año hacen elección de gobernador de república entre los nobles del pueblo. Okay. Cuando ya llegan los españoles. Más antes teníamos nuestro Tlatoani, que nos dirigíamos a Tlatelolco. Y cuando estábamos en los tepanecas, pues con los tepanecas. Sí, O sea que dependiendo cómo estábamos, teníamos que decidir órdenes. Pero cuando participamos ya con los tlatelolcas, somos los más beneficiados, porque vamos a las guerras y nos dan despojos. O sea, sí había pues un pago para los pueblos que apoyaban y que iban. Y como nosotros somos parte, un calculi, pues nos sentíamos con derecho para exigir también parte de los tributos. Y aquí éramos, pues en un momento dado, un calculi de Tlatelolco, como que la caída, como le mencioné, aquí se viene doña Francisca de Austria y Moctezuma, y la nobleza, mucha nobleza de los indígenas, después de la caída de la Gran Tenochtitlan, porque Javistoque es parte. Y en otro momento, ya cuando platiquemos de eso, pues traeré la lista de todos la gente que se viene para acá, porque están escritos en papeles. Bueno, está escrito como en documentos de la época, porque fue un hecho real, cuando todas las mujeres, las nobles, dejaron que se fueran, ¿no? Porque pues escaparon de morir después de 70 y tantos días de asedio, sin comer, y todavía les explicaba para ver si no llevaban oro, por su ambición, su Dios es el oro, porque ellos decían que estaban enfermos y que con el oro se les quitaban esos males. No, sí, eran malos. Hay una cosa que dice aquí, por ejemplo, donde menciona eso que digo, cuando habla del tiempo loco, donde escribe un indígena, dice el tiempo loco, solamente por el tiempo loco, por los locos sacerdotes, fue que entró a nosotros la tristeza, que entró a nosotros el cristianismo, porque los muy cristianos llegaron aquí con el verdadero Dios, pero ese fue el principio de la miseria nuestra, el principio del tributo, el principio de la limosna, la causa de que saliera la discordia oculta, el principio de las peleas con armas de fuego. El principio de los atropellos, el principio de la esclavitud por deudas pegadas a las espaldas, el principio de la continua reyerta, el principio del padecimiento, fue el principio de la obra de los españoles y los padres. Fuente del libro de Chilámbala. Ok. O sea que esto es una realidad cuando hablamos de la conquista. Fue una barbaridad que hicieron. Desigual, todo. Pero pues, nos está juzgando la historia. Que de todas formas, por la forma de cómo se conocían los antiguos mexicanos, pues sí, ya tenían
muy descontentos a toda la gente, ¿no?, que tenían la entrada. Por lo que se empiezan a aliar que con los españoles, creyendo que con ellos se iban a librar de los mexicas y que aquellos ya se iban a ir y que ellos se iban a quedar como señores de la tierra. Y fue bien mal, porque Guanajuato, el rey de Texcoco, fue el primer albañil, porque él entrega, él entrega prácticamente, está con Hernán Cortés, y para poner el ejemplo a los indios de Texcoco, él carga una piedra en sus lomos y se la trae hasta la Nueva España, para poner el ejemplo de que todos deben de cooperar para hacer sus casas, cuando todos, multitudes de indios caminando, cuando hacen la traza de la ciudad, multitud de gente cantando, como lo hacían en tiempos prehispánicos, porque ellos el tequio, el hacer un trabajo para el servicio de la comunidad, era de alegría y gusto, y cantando, trabajando. Ellos se quedaban sorprendidos de ver que los indios andaban cantando, trabajando, cantando, pero eran muchísimos. Dicen que levantaban una viga que la podía levantar, dice 100 hombres, la levantaban 400. O sea, eso dice Región Independiente, eso dice Motolinía, porque ellos ven cómo derrumban, cómo tiran las pirámides, cómo van, cómo traen, y cómo no les pagan nada, cómo los indios traen sus mismos hijos de comer, y si no traen de comer, ayunan, porque con ese trabajo. Después de la conquista, en 1524, traen el hierro de la esclavitud, cuando empiezan en la cara le ponen la de la guerra a niños, a mujeres, a hombres, marcarlos en la cara, que después había hombres que tenían y mujeres que tenían tantas marcas en la cara de los dueños y ya no se les veía bien la figura. Unas barbaridades muy grandes. Imagínate después de la conquista, porque tenían miedo que se sublevaran los indios, para tenerlos sometidos por el terror. Supongamos que tú eres la madre, yo te quito a tu hijo y se lo echo a mis perros para que se lo traigan porque tienen hambre. Esa es la explicación que necesitan. Nomás ve cómo eran. Las mujeres que querían matar a sus niños para que no fueran enfermos, no dejarlos a ellos. No puede ser. Hay unas cosas que de veras, la mamá lleva a su hijo al agua y lo mete al agua y le dice que lo dejó cuidando, lo ahogó para que ya no le sirviera. Hay algo muy desagradable, pues, desagradable y espantoso. La verdad que sí hay historia muy trágica, muy interesante también, pero muy escalofriante, muy triste, porque pues la verdad, cómo empezó la conquista. Pues sí, pero esto es algo bien importante para que lo sepa toda la gente. Sí, claro. Para que sepa cómo se dio la conquista, cómo fueron las cosas. Esto ahorita hablamos del topónimo y algunas cosas del pueblo de Jalisco, pero así vamos a hablar más de Jalisco de la época prehispánica y después ya de la época colonial, cómo se formó, qué hicieron. Esto es segunda parte. Para que vea la gente cómo fue evolucionando y cómo tuvieron sometida a la gente. Sí, me imagino. Cómo abusaron de todos ellos. Y ahí en época colonial también se podría hablar de los límites de San Pedro o todavía falta para llegar a ese punto. Bueno, ahorita de la época prehispánica, por ejemplo, en el Códice Tecpan, nosotros tenemos un territorio donde todo Sonogordo nos pertenece. Todo esto, todos los cerros que están de aquel lado de San Juan de Iztapalapa, lo que es el Tecpayoca, que es el que está, creo que sí se llama así, el cerro que está, que baja para los Indios Grandes. Hay un pedazo así grande que va para de aquel lado, todo el cerro de ¿cómo se llama? Que le dicen del Chiquihuite, pero no sé, el Tetlacán. Mi abuelita me decía que el cerro del Tetlacán.
que es como cuadrado, como petaca. Ok. Entonces, todo eso era Jalostó antes De todo lo que son. exactamente. Okay. Cuando llegan en la televisión, los mexicas y se quedan durante 20 años en Coatitlán, los mexicanos, bueno, los jalostoquenses de ese tiempo, los jalostoca de ese tiempo no los dejan, como en todos lados, que toquen nada, no pueden cazar, no pueden agarrar nopales, no pueden agarrar magueyes, no pueden pescar, los andan vigilando, como les ahora que empiecen, córrelos. Y ellos, como ya sabían eso, en su códice dice que van a Chalco con unos magueyes porque en Santa Clara hacen el buque. Y entonces yo digo, bueno, ¿por qué? Pues porque no los dejaron agarrar. Sí, claro. Entonces ellos siempre hubo ahí. Entonces siempre tuvo como una rivalidad Santa Clara con... No, en ese tiempo nosotros los dejamos estar ahí. Como es un lugar inhóspito, Ajá. que era salitroso, Ajá. y no se daba nada, porque los papeles de Santa Clara eso es lo que dicen. Ah, ok. Que es un lugar que en tiempo de secas es tempestuoso. Y en temporada de lluvias es anegoso, se anega de agua. O sea, sube poquita de agua, pero es salitroso. Que no se da ni el maguey ni el nopal, que solo se da un zacate áspero que no se come ni el ganado, pero que ahí se da un huever, ellos lo utilizan porque ahí un mosco, el axayaca, pone el huevo y ellos lo cosechan, que es para lo que se ayuda, Coatitla, hacen el agua. El agua es el que sacuden ese agua del mosquito, porque es lo que hacen. El agua se llama Santa Clara Coatitla, Ayatitla, que es en la tierra de los ayateros. Ellos no eran bordadores, eran ayateros. Ahí en su iglesia, de este lado, en la parte de arriba, está la diosa de los bordadores. No me acuerdo ahorita cómo se llama. Pero no es una otra plática, ¿no? No, sí, ahí está. Por eso le digo, ahorita es a grandes rasgos. Sí, un resumen. Lo que estamos platicando de la historia de San Pedro. A ver, ¿qué tal le parece? Abrimos la ronda de preguntas. ¿Tenemos preguntas? Bueno, tiene mucha audiencia. Te mandan muchos saludos. Dice Gracias. Ignacio, muy interesante toda la historia. Gracias al señor Rubén Andonaegui por esta remembranza. También comenta el señor Guillermo Fragoso Enríquez. Enhorabuena por esa ponencia. Le mandan saludos. Gracias. Aldito García, felicidades, un saludo. Nir Silva también te manda saludos. Gracias. Y bueno, tenemos muchos comentarios. Magali Silva, wow, qué interesante información. Okay. Dejen sus preguntas ahí para que el señor Rubén Andonegui les conteste alguna duda, alguna pregunta. De verdad. Dice Francisco Hernández, muy bien, Rubén. Y una pregunta, bueno, no. Dice más bien, para rectificar, no se hacían rituales satánicos, eran ceremonias prehispánicas y de alguna manera la cueva representaba la entrada al inframundo. ¿Eso es correcto? Ok. Y hablábamos que, bueno, usted comentaba que los españoles se comían al perrito. Sí. ¿No? Bueno, los antiguos mexicanos Ajá. se comían a los perros en barbacoa, precisamente en barbacoa. Por eso dice que los perros saben con el borrego, bueno, que se lo comen. Ahora se los comen en tacos de suadero, ¿no? Entonces, el chichi es un perrito, es el perrito de Colima. Es el perrito gordito con las patas cortitas. Era muy gordito y bien sabroso. Los españoles vieron que era bueno de comer, tan bueno de comer que se lo acabaron. Se lo acabaron. Y los demás perros los trataron de cruzar porque no tenían pelo, porque ellos los veían mal. Sí. Pero no eran como los perros europeos. Con pelo y todo bien. Inclusive son mudos. Los perros de... Hay unos que son mudos. No ladran. No ladran. Que lo procese tu cabeza. Nomás tienen sus juguetitos, perros
Ah, sí, sí, yo no he escuchado la verdad a los europeos, así que medio ubico. No, ni nada, ¿verdad? Pero No, todos los perros ladran, pero ellos de aquí no ladraban. A Francia, París, de aquí del Zócalo, del centro. no he ido. Eran diferentes. Digo, se los comían, los criaban para eso. Dice Juanita Arenas Hernández, felicidades, saludos. Y Rafael Ro, saludos, mucho éxito en el proyecto. Es interesante saber el origen de nuestro municipio, denota conocimiento el señor. Saludos cordiales. Entonces, yo creo que no hay pregunta, yo creo que poco a poco yo creo que van a ir surgiendo las dudas después de esta ponencia de la historia de Jalostoc. Obviamente, igual les voy a repetir, va a haber segundas, terceras partes, hasta quintas partes, puede ser porque pues, el señor aquí, Rubén Andonagui, tiene una extensa historia, en lo que me cuenta que es una historia muy, muy larga que ni en 1 hora y media, ni en 2 horas, ni en 3 horas podemos explicar, pero Sí. de verdad. Sí, es extensa. Ahorita fue más o menos algo a Un grandes resumen. rasgos, Ajá. pero sí podemos en otro momento hablar Sí, sobre claro. las comidas prehispánicas, la forma de hacerlo, Sí, aquí hacen una los pregunta. hallazgos arqueológicos, las piezas que algunas gentes tenemos que ya están registradas en Sí. la historia. Pero tenemos una pregunta. ¿Qué comenta acerca de la portada de San Pedro, en la pieza patronal? Pues originalmente en todos los pueblos se ponía una portada. Aquí, de 1928 a 1948, estuvo cerrada la iglesia católica por el cisma católico, no por la guerra cristera. Bueno, por la guerra cristera, pero más por el cisma católico, por el patriarca Pérez, por Mudar, que quería separarse de la iglesia apostólica romana y crear la iglesia ortodoxa, católica, apostólica, mexicana. Y Joaquín Pérez Mudar, precisamente, bueno, esa es otra historia del pueblo de San Pedro Jalisco, cuando los cismáticos, aquí en San Pedro, cuando quiere hacer un cisma católico, aquí en 1927, los vecinos del pueblo le hacen a José Joaquín Pérez Mudar una petición para que mande un sacerdote de la iglesia mexicana, Sí. que no es, sino eran perseguidos por calles. Okay. Vienen aquí a oficiar van primero a Catepec y se registran. Okay. De allá vienen aquí a San Pedro Jalisco y se juntan con la delegación de ese tiempo, que era el comisariado, pero ellos dicen la junta vecinal. Para ponerse de acuerdo, ellos se entregan ahí, les dan la iglesia, y ese día hacen una solemnidad y todo eso, pero después cierran la iglesia por miedo a que de veras. Lo que pasa es que los padres, los cismáticos, no se quedaron realmente aquí, sino que iban y venían, no, hace cuenta que no cuidaron su iglesia, porque ya bueno, y por lo que dura mucho tiempo cerrada esta iglesia. Entonces, hasta 1948 la abre. De ahí hasta 1952, tengo los datos bien, cuando se hace la primera portada allá en la calle de Insurgentes y Callejón de Guerrero, con don Galo Huerta. Ellos son los que inician la portada. La portada la tienen ahora los de Morelia porque fue arrebatada cuando golpearon al pueblo de San Pedro Jalisco. Ok. ¡Wow! ¡Qué No, es muy interesante el tema. Eso es parte de la historia reciente del pueblo de San Pedro Jalisco. Porque quieren saber de la portada. Bueno, ellos no fueron los que originalmente hicieron la portada. La portada se hizo en Insurgentes, en Callejón de Guerrero, con Galo Huerta, don Sisto Rubio, Pedro Rubio, Dionisio Andonegui, don
Arenas, y su papá de Manuelote, no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero yo no tengo todo eso apuntado, Sí, claro. porque es parte de la historia, donde se hace la primera, la segunda, la tercera, y cuando salen a pedir la primera cooperación para los cohetes, ya como portada, porque al principio nada más la gente de ahí compraba las flores, Sí, la hacían. las armaban, entonces ahí es cuando empiezan a hacerse la portada, y ya se hace la portada, porque anteriormente hay una fotografía de 1948 cuando abren la iglesia, y había una bugambilia grande, ya había un tronco grande porque la bugambilia le daba la vuelta al arco del medio punto de la entrada. Siempre estaba adornado y decían que esa era la portada. Entonces cae un rayo y viene un ingeniero, porque lo está en Bernabé Sánchez, que es maestro, maestrero de albañil. Entonces él tiene contacto con unos ingenieros que le dicen que hay un rayo en la iglesia de San Pedro. Por eso le puso sus tirantes y todo eso. Y arriba le pusieron un de cemento, cosas que no debieron hacer, pero en ese tiempo la gente sin saber y todo, Sí, cómo se da claro. la iglesia y todo, bueno, la arreglaron como intentar. Entonces el ingeniero les dijo, pero también necesita quitar esa bugambilia porque nos va a afectar el edificio, las raíces, son fuertes, se meten, al rato les va a tirar esto, eso está mal, ¿quién la puso? Los ingenieros le dijeron a esas personas. Entonces lo consultan con el pueblo, y el pueblo normalmente, pues, si yo lo planteé, pues yo me voy a oponer, o los que lo plantamos, no, ¿por qué van a quitar eso? Sí. O gente que ya le había agarrado amor a esa bugambilia, no, ¿por qué la van a quitar? Es, no, bueno, la gente se opuso. ¿Cómo le hacemos? Porque estaban con eso de arreglar la iglesia, pero hay que hacerle caso al ingeniero, bueno, ¿cómo lo hacemos? Con un cerrote. Porque antes el pueblo estaba quietito, en la noche, sí. Los perros ladran, nunca se junta la gente. Si oye, le estamos pegando con un hacha, con un machete, pero con un cerrote. La cortaron en una noche, se llevaron a los padres, y otro día, ¡ay! ¿Qué pasó? Tiraron la mujer, quién sabe, yo no sé, y fue como que la quitaron, y ya al año siguiente, bueno, empezaron a ayudar porque era completamente una explanada polvosa, no había nada. Ay, no sé si ustedes hayan visto alguna foto de donde estaba cerrada la iglesia. Hay hasta hierba enfrente de la entrada principal. No, nunca. De que no, hay una fotografía donde todavía aparecen unas sepulturas que están del lado del norte, cuando ahora está la entrada de la tierra más para acá. Todavía había unas tumbas que yo vi, que no me acuerdo, sí, los nombres de unos españoles que ahí estaban enterrados. Y adentro de la iglesia, cuando yo era niño, todavía no le ponían el piso de ¿cómo se llama? De granito, no sé cómo se llama. Como mármol, ¿no? Como mármol. No tenía eso. Y adentro de la iglesia, de este lado, antes del altar mayor, había unas losas con el nombre de unos difuntos adentro de la iglesia. ¡Wow! Entonces, para saber quiénes están enterrados ahí. Sí, claro, porque es historia. Acerca de la portada dice Ignacio Huerta. ¿Es correcto, mi abuelo Olegario Huerta, fundador de la portada? Yo quiero decir al señor Olegario, para que me dieran esos datos, porque son importantes de la historia del Pueblo Jalisco. Es parte de nuestra historia. Por eso se tiene que tener todos esos datos. Y sí, ellos son, bueno, él es porque es el último que queda. El señor Olegario. Parece que sí. Ah, ok. Si no, pues hay que nos manden mensaje a su familia. Todos los demás ya fallecieron. Entonces, yo le pregunté a él hace como 3 años, ¿cómo pasó esto? ¿Por qué fue esto? ¿Cuándo? ¿Y por qué se iban a cortar? Porque vino su esposa de René Enrique y acá, y que le entregaron, yo la cara y me dije, no me lo entregaron. ¿Por qué? Porque se la compraron nosotros. El cuerpo del tamaño de Jesucristo, dice, del tamaño de tu papá. O sea, mi papá fue de Nelson Negri. Mi papá era alto, como de 1,85, era alto. Entonces, como dicen que San Pedro era alto, tomaron una medida
Es la medida que tiene la portada del San Pedro que le ponen su cara en la medida del papá. Tamaño real. Porque ahí lo hicieron, en la casa lo hicieron, creo la segunda vez o la tercera vez. Pero tengo todos esos datos bien con las fechas, el nombre de las personas que participaron, porque son algo que, pues, de nuestra historia. Y si en un momento dado, yo inclusive invité al señor Olegario, que se llama Olegario, al señor Olegario, a un reconocimiento en la plaza, y él no quiso aceptar, porque iba el doctor Aurelio Sánchez, que era de los que ganaba promoción Gibbs y el conflicto del 88, cuando destruyeron el pozo de agua, y todo lo que pasó, porque eso es algo que todos sabemos, pero es bueno recordarlo y hacer mención de ello para que no vuelva a ocurrir, para que sepamos por qué sucedió eso y por qué pasó esto. Hay muchas cosas que en este pueblo que poco a poco vamos a ir desempolvando su historia para saber lo que fue y lo que somos. Sí. Porque al final de cuentas sí debemos sentirnos orgullosos, porque sea como sea, es nuestro pueblo y aquí estamos. Y aquí nos vamos a morir. Pues yo lo que digo, Que nos vayamos a otro lado. Pero si me voy a otro lado, de todas maneras regreso mi para espíritu acá. Sí, claro. Pues creo que ya es todo. Creo que nos extendimos 2 horas. La verdad, le agradezco, señor Rubén, por venir, por la invitación, por aceptarla. De verdad le agradezco mucho y pues es su parte 1 de esta gran historia de Jalostor. Vienen muchísimas historias más, mucha historia más del señor Rubén. No va a ser la primera visita, es de muchas. Él tiene las puertas abiertas aquí de esta casa y de verdad le vuelvo a repetir a nombre de todo el equipo del podcast Resurgir. Le agradecemos por venir, por platicarnos de la historia del pueblo, porque pues yo, déjenme le comento por mi persona, yo no conocía toda esta historia que usted ahorita me está contando, lo significativo del glifo, del significativo del porqué de la cueva de arena. Entonces, de verdad le agradezco, señor Rubén, por haber venido, por platicarnos a toda la audiencia. Y muchas gracias. Yo también le digo muchas gracias porque, pues, todo lo que sé que sirva para algo de nosotros, para que nos sientamos orgullosos y de veras pues quieramos y defendamos nuestro pueblo. Inclusive ya hablaremos de nuestro territorio, ¿no? De nuestra dimensión de nuestro pueblo, para que le peleemos a Santa Clara lo que se quiera apoderar y de una vez ya de ponerle una hasta aquí y hablar. Bueno, no sé, debemos de buscar la forma legal, porque tenemos nuestros papeles, no somos paracaidistas, y que cada quien tenga sus delimitaciones y reconocer todo nuestro territorio, que es grande. Gracias, señor Rubén, gracias a todos los seguidores. Dice Mario Torres, saludos y bendiciones para el señor Rubén Andonaegui y también para Yaret por tan acertada entrevista. Gracias. Por este gran brebaje cultural de nuestras raíces y tradiciones, tanto de nuestro pueblo como de nuestro municipio. Dice Ignacio Huerta, esperamos la segunda parte, de verdad se pasó el tiempo súper rápido porque todo es muy interesante. Sí. Y Antonio Huerta Gutiérrez, saludos. Lo está viendo, también te manda saludos, les manda saludos Leonor Huerta Sánchez. Ok, perfecto. Pues gracias a toda la audiencia que se conectó, que estuvo al pendiente de este en vivo. Pues desgraciadamente no lo pusimos a hacer por YouTube porque pues nos pide ciertos requisitos que espero ya queden un poquito más. Comenten, compartan, suscríbanse al canal, compartan toda esta publicidad porque la verdad, si esta les gustó, las que siguen les va a encantar muchísimo más la historia de nuestro pueblo San Pedro Jalostor. De verdad, muchísimas gracias a todos los saludos, todas sus bendiciones, todas las preguntas. De verdad, muchas gracias. No tengo palabras para agradecer por impulsarme. Y también quiero agradecer a nuestros patrocinadores, que son Tacos El Caperuso, Pan de Jesús, Arquitectos Rofred, Alquiladora Pachón, Fuentes de Sodas, El Miclán, Mujeres Hechas Poesía y Producciones Zebra, Salón Lucero, Bartender,
Castillo, colectivo Ayúdame a Ayudar, Motoclub, Mujeres Biker Ángeles Sin Destino, colectivo vecinal Jalostoc, Beatriz Sánchez y Fundación Jimena, un ángel de amor y esperanza. De verdad, muchísimas gracias. Saludos a quienes están conectados, saludos a la Fabiola señora Reyes Martínez. Rodríguez, a la señora Fabiola Martínez Reyes, a la señora Adalí Ramírez, a todos nuestros televidentes, todos nuestros seguidores, muchísimas gracias. Saludos, un saludo que usted quiera mandar a su familia. Pues no creo que me estén viendo, pero Que quede registrado. que me vean, de todas maneras, después yo tengo, ya que me den el número de la página, como sea, para que sí también yo dárselas a otras personas e indicarles cuándo va a ser la fecha, porque sí, para mí sí es bien importante que yo difundiendo la historia, porque de nada sirve que yo lo sepa, me lo guarde para mí, porque no tiene ningún caso. La situación es enseñarles a todos nuestra historia, como les digo, para que defendamos lo nuestro y nos sentamos orgullosos de lo que es de nosotros. Porque realmente de la historia de San Pedro va a salir, hay muchísimas cosas que inclusive yo también quería proponerles, ya después con el tiempo, que no es muy lejano. No, son todos los jueves nada más. No, para hacer una convocatoria y invitar a los niños de que si quieren aprender náhuatl, yo les puedo enseñar náhuatl lo poquito que sé, o aprendamos juntos náhuatl, que sería la mejor manera de dirigirlo. ¿Qué opinan? Y yo les enseñaría, pues lo que sé, ¿no? Sí, claro. Como todo desde el principio, vamos a empezar a ver pues su abecedario, cómo se dice esto, cómo se dice aquello, para que vivamos aquí en San Pedro la lengua náhuatl, que era lo que se hablaba, es la lengua madre, porque es como el latín, de aquí se derivan otras lenguas. Entonces tenemos una lengua madre que le debemos dar misión y que sepa la gente. Les vamos a enseñar, bueno, vamos a aprender el agua con reglas gramaticales. Sí, claro. No es ahí se va ella. No empíricamente, más bien es a priori. Lo vamos a hacer con reglas gramaticales para poder aprender a hablar el agua. Y no nada más los niños, yo creo que, o sea, que los que quieran hablar náhuatl, que hablan náhuatl. Bueno, sí, yo le apuesto a los niños, porque los niños es una página en blanco, como dice la canción. Sí, claro. Y ahí vamos a escribir lo que quieramos, porque los niños, de todas maneras, ellos son el futuro. Sí, claro. Algunos de ellos puede ser historiador, puede ser algo grande, pero cuando menos que aprendan el náhuatl. Sí. Algo, no mucho, y alguien que quiera aprender pues más. Sí. De todas maneras, empezar, no hay nada como dar el primer paso y te da el segundo, y después la misma curiosidad te vas sintiendo. ¿Y cómo se dirá esto? ¿Y cómo se dirá esto? Sí. Lo aprende uno. Nada más a veces las palabras se encuentran, cómo se va formando, pero no es difícil, sí se puede aprender. Y todos podemos aprender, no importa la edad, porque yo digo que también un adulto mayor puede aprender. Entonces la mente es la que hace todo. Sí. Entonces, pues sí, abriremos una convocatoria. Para que si en un momento dado alguien quiere aprender, bueno, que se junten unos niños, ponemos un lugar y ahí empezamos a aprender el náhuatl. Bueno, enseñarles el náhuatl, aprender el náhuatl. Para que, por ejemplo, en la fiesta de San Pedro, los niños con el incipiente náhuatl, porque no van a estar hablando ya de oído, pero ya como los niños que, ¿cómo decía? Bueno, lo que dicen las primeras, no las sea el oso susú y cosas así, ¿no? Pero tú ya puedes decirles unas poesías chiquitas de que los niños van a cortar flores a la Tuchipila. Las Tuchipilas donde se cortan flores, que traían a la Virgen en tiempo de las florecitas de la esquinita.
Pues ya estamos Entonces- ahorrándonos el segundo tema. Entonces ya podemos hablar donde se cortan flores, que es Sí. Xochipilán. Pi es cortar, Xochipilán, en donde se cortan flores. Ok, Y miren. eso es algo importante porque también es parte de la historia. Sí, claro. Bueno, Y así sí ya vamos a ver poco a poco que cada casa tiene un nombre diferente. Entonces te digo cómo se llama tu casa y cómo se escribe el topónimo de tu casa para que lo pongas. va, O perfecto. para que lo hagamos y lo pongamos. Esto quiere decir, pues como dijimos, por ejemplo, la Xochipila, pero podemos decir Otenco, Tlacuiloca, Sí, sí. Granadostitla. O sea, hay muchos nombres. Cada casa aquí tiene un nombre en náhuatl. Ok, perfecto. Sí, de verdad, igual le vuelvo a agradecer, don Rubén. Muy buenas ideas y claro que cuenta con nosotros y si podemos y si alguien se quiere sumar con nosotros para abrir esta convocatoria de edad que hablen en agua, de verdad, muchísimas gracias. Suscríbanse, les vuelvo a repetir. Otra vez les vuelvo a dar las gracias porque no me voy a cansar de darle las gracias porque usted es mi primer invitado aquí en mi canal. Porque la verdad, ¿quién más que usted, que es cronista, que es vecino, que sabe la historia del pueblo, cómo se fundó? Entonces, pues tiene las puertas abiertas de aquí del podcast. Será bienvenido con quien guste y lo esperamos para la segunda parte porque es un tema muy largo. Y vuelvo a agradecer a Web Manager Mar Jiménez, que está atrás de bambalinas, que me está apoyando. Muchísimas gracias y nos vemos el siguiente jueves a las 8 de la noche, ya sea por Facebook o por YouTube. Gracias, bonita noche. Despídase, don Rubén. Gracias, Fernando.